el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, gracias infinitamente por permitirnos hoy día, ¿no? Estar reunidos una vez más en comunión contigo y poder conocer un poco más acerca de la oración, de cómo llegar a ti, Señor, cómo llegar con ese amor, con esa fe hacia ti, para que tú puedas iluminarnos a cada uno de nosotros. En el santísimo nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, hermanito. Amén. Amén, hermano. A ver, en la lectura, hermanitos, me van a disculpar que no puedo abrir la pantalla, o sea, no se me puede ver, pero cualquier cosita, por favor, me dicen si me escuchan o no. A ver, dice, gracias, bien. gracias. Se necesita mucha oración para saber cómo aproximarse a alguien con la verdad. No todos pueden trabajar juiciosamente para la salvación de las almas. Es necesario pensar detenidamente que no debemos entrar al azar en la obra del Señor y esperar éxito. El Señor necesita hombres de intelecto, hombres de reflexión. Jesús pide colaboradores, no personas que siempre cometan errores. Dios necesita hombres inteligentes que piensen correctamente, a fin de hacer la gran obra necesaria para la salvación de las almas. Qué maravilloso, hermanas. Miren cómo el Señor, inclusive podríamos decir, que selecciona, ¿no? a las personas quienes van a llegar a otras personas y van a tener la palabra correcta para llegar a otras personas. Los mecánicos, los abogados, los negociantes, los hombres de todos los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar un ramo. Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse. Bueno, es una pregunta que hace, ¿no? O sea, nadie es más ni menos. Y yo creo que inclusive acá señala de que dice de que las personas que seguimos al Señor, las personas que estamos dedicadas a hablar de la palabra de nuestro Señor, no podemos ser menos que aquellos que tienen una profesión. O sea, al contrario, debemos de sentirnos enaltecidos porque sin necesidad de tener un título, una carrera profesional, podemos llegar fácilmente porque tenemos la iluminación, tenemos el poder del Señor en nosotros. La empresa de ganar la vida, dice, la empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal, a fin de conducir a las almas a Cristo. Debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente, oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. Hermanitos, qué maravilloso. O sea, miren, incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos cuando vamos a llegar a alguien, ¿no? Y queremos que esta persona conozca más de nuestro Señor y pueda ser como una especie de cadena, Dios nos provee. Jesús está con nosotros para que nos pueda proveer de esa sabiduría, de ese conocimiento, de esa forma cómo llegar a nuestros hermanos y poder convencer de que Jesús está vivo con nosotros, está al lado de nosotros, no nos ha abandonado. Entonces, o sea, no necesariamente tenemos que ser unas personas muy estudiadas para poder llegar a nuestros hermanos y salvar otras almas, ¿no? Qué interesante. Luego dice, la oración logra más por la ganancia de las almas que las mismas o meras palabras. Satanás está en nuestro camino. Es un adversario artero y el espíritu maligno con que
con que tropecéis en vuestro trabajo es inspirado por Él. Aquellos a quienes Él dirige se hacen eco de sus palabras. Si se pudiera descorrer el velo que cubre sus ojos, los que trabajan de esta suerte verían a Satanás ejerciendo todas sus artes para ganarlos, pero si desviándolos de la verdad en la tarea de rescatar almas de sus... Miren, hermanitos, acá también es otra parte muy importante, no quiero perder la hilación, pero dice acá cómo cuando nosotros empezamos a trabajar en la palabra del Señor, Satanás está al acecho. O sea, él no pierde de vista a las personas que quieren desviarse, ¿no? O sea, inclusive él quiere interponerse, él quiere estar en medio, ¿no? Pero si nosotros nos quitáramos, como dice acá, ¿no? La venda de los ojos, si pudiéramos verlo claramente, lo veríamos cómo se regocija él si se presentan obstáculos, ¿no? Para poder llegar a nuestros hermanos, poder hablar sobre la palabra de nuestro Señor. Qué lindo, ¿no? O sea, como acá también nos hace ver de que deberíamos de traspasar esas barreras, ¿no? Justamente, miren lo que me viene pasando ahorita, ¿no? Prendo en la mañanita mi celular y no se puede prender, ¿no? O sea, no puedo ni con el PIN, ni con el dedito, porque yo tengo mi huella digital, no puedo abrir el celular, ¿no? Pero gracias a Dios, tengo la computadora de mi hijita, conozco la clave y he podido ingresar para poder llegar a ustedes, ¿no? O sea, mi anhelo es tanto participar y hablar del Señor, porque eso nos regocija, nos hace sentir felices, nos hace sentir bien, entonces, y hay que traspasar esas barreras, ¿no? Bien, continuamos, dice. A ver, los que trabajan esta suerte verían a Satanás ejerciendo todas sus artes para ganarlos, para así desviándolos de la verdad. En la tarea de rescatar almas de sus engaños se realizará mucho más medio de la oración humilde, hecha por el Espíritu de Cristo, que utilizando muchas palabras sin oración. O sea, miren, hasta con palabras, con hechos tan sencillos, podemos llegar a muchas personas que necesitan de nuestro Señor, ¿no? Y saliendo de esas barreras, ¿no? Porque Dios, el Señor Jesús está siempre con nosotros y Él nos ilumina, ¿no? Nos ilumina qué podemos hacer. Continuando, Dios está llamando a jóvenes modestos, silenciosos, de mente sobria y hombres de edad madura, bien equilibrados en sus principios, que puedan orar y también hablar, que se pongan en pie delante de los demás, de los demás edad y traten con respeto a las canas, dice. O sea, me imagino que también nosotros debemos de considerar tanto a los niños, jóvenes, adultos y respetarlos a todos por iguales, ¿no? Y lograr de que ellos nos lleguen con palabras sencillas, comprender lo que queremos darles el mensaje, ¿no? La causa de Dios está sufriendo por falta de obreros que tengan comprensión y poder mental. Hermanos y hermanas, el Señor os ha bendecido con facultades intelectuales, capaces de vasto desarrollo. Cultivad vuestro talento con fervor perseverante. Miren, acá nos está pidiendo a todos, como les dije inicialmente, ¿no? Así nosotros trabajemos como amas de casa, así seamos trabajadoras del hogar, así seamos niñeras, así tengamos el trabajo, el oficio más humilde. Lo que acá nos están pidiendo es de que nos dediquemos a cultivar la mente de nuestros hermanos y hablarles la palabra del Señor. A través de nuestra oración, que es tan poderosa, el Señor nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a llegar a muchas almas, como dicen muchos hermanos, ¿no? Estamos próximos a la venida de nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos queda, queridos hermanos?
trabajar en ese camino, ¿no? No desviarnos, trabajar y cultivar muchas mentes para poder lograr que la gran mayoría de personas que están nubladas, que no conocen la palabra del Señor, hacer de que estas personas también sean seguidores de nuestro Señor, porque Dios, como dice acá, viene sufriendo, ¿no? Porque hay carencia, hay falta de obreros, de hermanos que se dediquen a hablar la palabra del Señor. Y Él nos ayuda tremendamente, queridos hermanos. Yo lo estoy viviendo todo lo que se está leyendo aquí. El Señor os ha bendecido, dice, con facultades intelectuales, capaces de vasto desarrollo, cultivar a vuestros talentos con fervor perseverante, educar y disciplinar la mente por el estudio, la observación y la reflexión. No podéis encontrarnos con la mente de Dios menos que pongáis en uso toda facultad. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salís a trabajar con el temor de Dios. O sea, miren, hermanos, nosotros deberíamos de salir cuando vamos a dirigirnos a alguna hermanita, algún hermanito, para hablar del Señor. No deberíamos de salir con temor, ni con recelo, ni con desconfianza. Deberíamos de sentirnos seguros de llegar a Él, de que lo que vamos a decirle y lo que vamos a mencionar acerca de la palabra de Dios, algún versículo, algún tema del Señor, algún episodio, alguna parábola, ¿no? Debemos sentirnos confiados de que el Señor está con nosotros y que no nos va a hacer equivocar, de que Él incluso va a corregir nuestra mente, va a corregir nuestras palabras para poder saber llegar de manera sabia a nuestro prójimo, ¿no? A nuestro hermano, que en muchas ocasiones a veces necesitan de nosotros, que a veces llegamos en el momento preciso justamente cuando esta persona necesita de alguien quien le dé aliento, esperanza de vida, ¿no? Y eso se da, y entonces nosotros, hermanitos, deberíamos hacer ese trabajo de buscar más almas y orar, ¿no? Orar por mucha gente para que pueda quitarse ese manto, podríamos decir, oscuro que les nubla, ¿no? Y hablar así de forma perseverante, como dice acá, de nuestro Señor. Dice, educar y disciplinar la mente para el estudio, la observación y la reflexión. No podrá encontrarnos con la mente, nos podéis encontrar, no podéis encontrar con la mente de Dios a menos que pongáis en uso toda la facultad. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salís a trabajar con el temor de Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito resuelto realizará milagros. Sed cristianos abiertos, firmes y decididos. Exaltad a Jesús, hablad con amor, referid su poder y así permitís que vuestra luz brille sobre el mundo. Aquí en esta parte dice, es más necesario orar que cantar. Hermanitos, en esta partecita yo quisiera un poquito detenerme, porque yo justamente escuché en una prédica de que, inclusive el mismo pastor Francisco, ¿no? Dijo de que oremos constantemente al Señor, y más aún si nosotros vamos a dedicar nuestra enseñanza a nuestros hermanos, lo poco o mucho que sabemos, orar al Señor, doblemos nuestras rodillas, porque el Señor nos escucha en todo momento, ¿no? Inclusive hasta cantar, ¿no? Si estamos tristes, tenemos una pena, una desgracia, ¿no? Orar
Y si no, si tenemos ese deseo de cantar, también hacerlo, ¿no? Hacerlo, pero siempre estar en la presencia del Señor, que Él toca nuestro corazón, ¿no? Toca nuestro corazón, alivia nuestros sentimientos, ¿no? Y nos da bastante ese poder que el Señor tiene, ¿no? Eso es importante, hermanitos. Así dice, comenzad a orar por las almas, aproximaos a Cristo, colocaos más cerca de su costado sangrante. Permitid que un espíritu humilde y sereno adorne nuestras vidas y haced que vuestras peticiones fervientes, sinceras y humildes asciendan hacia Dios en busca de sabiduría. Qué maravilloso, hermanito. Miren cómo Dios está en todo momento con nosotros, no nos abandona. Él nos provee, como les decía, de la sabiduría para poder llegar y tener esa facilidad para poder inclusive comprender nosotros y poder llegar a muchos hermanos, ¿no? Para tener éxito en la salvación, no solo de vuestra propia alma, sino también de otras almas. Orad más de lo que cantáis, dice. O sea, debemos orar permanentemente, hermanitos, conversar con nuestro Señor en todo momento. No debemos desmayar, ¿no? Yo hace unos días, hermanitos, he estado con una tos inexplicable. Hasta ahorita, ¿no? Estoy con una tos inexplicable y es una tos como que se me va alejando. Y yo converso con el Señor, ¿no? Digo, Señor, ¿y por qué tengo esta tos? Si ni siquiera exagero en algunas cosas, ¿no? En el líquido frío, en las heladas. No exagero a raíz de una neumonía que me dio hace años, ¿no? Me cuido bastante. Pero de pronto aparecí con una tos. Pero hermanitos, y así como vino, también se está yendo, ¿no? Es una cosa inexplicable, pero, o sea, como les digo, hermanitos, hablo constantemente con el Señor. Le digo hasta a veces cosas que tal vez resultarán curioso, gracioso. Le digo, pero si estoy tomando agua caliente, ¿no? Y yo creo que eso también me va a ir pasando, pero todo contigo, Señor, con tu mano poderosa, ¿no? Me tocas y me vas aliviando esta tos porque yo necesito estar bien para seguir adelante, seguir trabajando y conduciendo a mis nietos, adorando a mis nietos, ¿no? Entonces, y el Señor, queridos hermanos, nos provee, ¿no? Está en todo momento con nosotros. Bueno, continuando con la lectura, dice, ¿acaso no tenéis más necesidad de orar que de cantar? Jóvenes y señoritas, Dios os pide que salgáis a trabajar para Él. Cambiad radicalmente vuestro comportamiento. Podéis realizar una obra que no pueden hacer los que ministran en palabra y doctrina. Podéis alcanzar a una clase de persona sobre la que el ministro no puede ejercer influencia. Miren, hermanitos, esta parte es muy importante. Lo que señala acá dice de que muchas personas, ¿no? Son muy preparadas, ¿no? Han estudiado en la universidad, ¿no? Yo sé que la carrera es teología, ¿no? Es una carrera muy dedicada a nuestro Señor, a conocer la palabra del Señor y a difundir la palabra, porque esa es su carrera, es su profesión. Incluso yo tengo un sobrino que es pastor allá por Pucallpa, ¿no? Por la selva. Y tengo otro sobrino también, ¿no? Es un sobrino nieto que está en el Brasil por no sé qué tipo de favelas, pero que también es pastor y habla bastante del Señor, ¿no? Entonces, yo miren, queridos hermanos, yo digo, ellos conocen bastante del Señor. Y yo digo, muchos hermanos, y también acá en Perú yo conozco muchos hermanos que son pastores, y son pastores de profesión, ¿no? Entonces, yo digo, ellos deben tener algún don para poder llegar a otras personas con mayor facilidad y poder convencer
para que puedan tal vez bautizarse, ¿no? Bautizarse y entregarse a nuestro Señor. Pero veo, queridos hermanos, también de que no todo es así. O sea, no todos los pastores, hermanos que son dedicados al Señor tienen esa facilidad, ¿no? De llegar tan rápido a muchas personas. Entonces, yo como les digo, yo conocí yo el año pasado, no justo en plena pandemia, me he bautizado, pero yo desde muy adolescente tenía esas ansias de ingresar a la iglesia adventista porque, como les digo, tengo familias que están en la iglesia adventista. Entonces, hablé con una hermanita que estaba cerca de mi trabajo, muy linda, no, nunca la voy a olvidar, que ella es Mabel, la hermanita Mabel. La hermanita Cristina la conoce. Sí, hermanita, ella me motivó para poder yo tomar mi decisión, ¿no? Tomar mi decisión y bautizarme. Ella es una hermanita que ella es la esposa de un hermanito anciano que falleció el año pasado. Y bueno, la hermanita Mabel me motivó tanto y me habló, oramos juntos cuando mi hijo se enfermó del COVID. Y hermanitas, y se hizo el milagro. Se dio la oportunidad, hablé con la hermanita y en la primera oportunidad que encontré al pastor para que pueda bautizar, a ojo cerrado me bauticé. Y fue así tan rápido que lo hicimos. Incluso yo llamé a mi hijo y a mi hijo también le dije, hijito, vamos a bautizarlo. El que estuvo mal con el COVID. Ya, mami, me dijo, ya vamos. Vamos a entregar nuestra vida al Señor. O sea, yo no esperé a que todavía me suceda otra situación crítica en mi vida y tomé la decisión, hermanitos, y felizmente y gracias al Divino Señor estoy bautizada y me siento feliz, me siento bendecida y me siento muy contenta, ¿no? Y ahora de participar y pertenecer a la iglesia adventista. Bueno, continuando, hermanitos. Y dice, ¿no? Amén. La última parte, hermanitos, dice, oremos fervorosamente en beneficio de quienes deseamos visitar, llevándoles con fe viviente, uno a uno, ante la presencia de Dios. Debieran trabajar entre los humildes, los pobres y los oprimidos. Deberíamos orar y por los desvalidos que no tienen fuerza de voluntad para controlar los apetitos que las pasiones han degradado. Deben realizarse un esfuerzo fervoroso y perseverante para la salvación de las personas en cuyos corazones se ha despertado. Ya esta partecita no lo tengo. Me imagino que debe decir, se ha despertado el interés, ¿no? O sea que, queridos hermanos, esta última parte también muy importante lo que nos señalan. Debemos de trabajar, dice, para los humildes, los desvalidos, para mucha gente que no conoce del Señor, o si conoce del Señor, está desviada, ¿no? O sea, está dedicada a la vida del mundo, a otras cosas, pero que sí conoce al Señor. Entonces, queridos hermanos, reforzar esa parte con la ayuda del Señor. Y yo estoy segura, queridos hermanos, que lo vamos a lograr. En realidad, eso es lo que nos falta, ¿no? Nos falta tomar esa decisión de poder hacerlo, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos el deseo de preparar algo delicioso para nuestra familia y para agradar a nuestra familia, ¿no? Ese día y lucirnos, como se dice nosotras las amas de casa, ¿no? Con nuestro plato favorito a nuestra familia y que todos se sientan contentos, ¿no? Es igualito, para agradar a nuestro Señor, para agradar a Dios y Jesús, para que se regocije, porque eso es lo que están esperando nuestro Señor, nuestro Dios, hablar de la palabra del Señor y hacerlo, queridos hermanos, como cuando vamos a preparar un plato, entregarnos de corazón y decirles a nuestros hermanos de que en realidad, efectivamente,
todo lo que se viene hablando en la Biblia es la palabra del Señor y que todo lo que se ha venido hablando en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todo, queridos hermanos, se viene cumpliendo y se va a cumplir. Entonces, todos debemos trabajar en ese camino, hermanitos. Gracias, hermanita Margie, hermanito Walter, por haberme dado la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y Dios los bendiga, Dios los bendiga eternamente. Gracias, hermanitos. Amén. Amén. Amén, hermanito.